Vamos a la placa, así vamos arrancando. ¿Estamos grabando, Miguel? Sí, está grabando, profe. Bien. Habíamos llegado. Estábamos viendo los medios que se utilizaban para ver, para establecer una red. Habíamos visto lo que era cobre, dentro de los cuales habíamos visto el cable UTP, el cable telefónico y el cable coaxial. Nos estaría quedando ver lo que es fibra óptica y los medios inalámbricos. Vamos a pasar a lo que es fibra óptica. Bien. ¿Quién me puede decir qué es lo que transmite la fibra óptica por dentro? ¿Quién se anima? Haz de luz. Perfecto. ¿Nombre? Axel. Axel. Perfecto. Como dice Axel, a diferencia de un cable de cobre, como el de UTP, el telefónico o el coaxial, la fibra óptica transmite luz. Es un pequeño pelo de vidrio o algún tipo de polímero plástico que está preparado para transmitir luz por dentro. Acá, como vemos en la gráfica, trabaja con un emisor y un receptor de luz. Este sería el emisor, que toma la señal digital de la red informática, que puede ser de una conexión Ethernet, una conexión RJ45, como la que vimos del cable UTP, y la convierte a una señal analógica, parecido a lo que sería un módem. La señal analógica, que en este caso es un haz de luz. Básicamente lo que hace este aparatito es parpadear. El emisor parpadea y esa luz es transmitida por adentro del pequeño pelo de fibra óptica. ¿Sí? Va rebotando en las paredes hasta llegar a un receptor que tiene un fotodiodo que recibe esa señal y la convierte nuevamente de una señal de luz a bits eléctricos, ¿sí? A una señal de red nuevamente. ¿Alguna duda hasta ahí? O sea, saldría por cable de vuelta, profe, cuando sale. Exactamente. Acá, en este caso estoy poniendo. Entra por cable, pasa por luz y sale por cable. Exactamente. Ajá. Sería un pulso eléctrico convertido a luz y vuelto a convertir a pulso eléctrico. Ah, ok. ¿Y para qué hacemos esto? A ver a quién se le ocurre por qué hago todo este lío. ¿Qué Para que desventaja viaje más rápido. tenía el cable? El Y cable de porque cobre. para que no se rompa el cable, para más durabilidad. Más Para distancia. más rapidez. Más velocidad y distancia. Para que no Exacto, más velocidad. tenga interferencias, nada. Perfecto. Claro, porque no tenés tantas pérdidas de datos, no tenés pérdida de datos por este No, medio. no, es directo. A ver, ¿quién más opina alguna otra ventaja de esto con respecto al cobre? Me encanta que se peleen. Y Mátense. que no se lo roben. Que la velocidad de luz es más rápida. También esa es una ventaja, ojo. A veces se los roban y quedan tirados. Se los roban pensando que es cobre para fundirlo y venderlo, y se dan cuenta que es fibra óptica, pero bueno, si saben que es fibra óptica, obviamente no se lo van a robar. Profe, Bueno, puede ser una que de las... también sea individual la conexión, no es como la otra conexión que a lo mejor es por banda ancha o otra forma. Al ser fibra óptica es como más individual, ¿puede ser? Eso depende si instalo un multipar de fibra óptica o si mando un pelo solo de fibra óptica. Hay cables de fibra óptica que llevan un solo pelo o un par de pelos,
y hay otros que llevan cientos de pelos. Pero bueno, Ah, ahora vamos al desempate. Una de las ventajas es que al transmitir luz, en vez de pulsos eléctricos, tienen menor atenuación. Ustedes saben que si yo mando una corriente a través de un cable eléctrico muy largo, va a sufrir una atenuación, y si yo estoy mandando 5 volts, a la salida me pueden llegar a salir 4. Hay una caída en la tensión. Entonces, una de las ventajas que me permite atender distancias mayores que el UTP, que habíamos dicho que se podía entender 500 metros, ¿no es cierto? 100 metros. 100 metros, perfecto, bien, muy bien. ¿Nombre? Sebastián. Sebastián, muy bien, Sebastián. Bueno, me permite superar los 100 metros del UTP. Otra ventaja es que, con respecto al UTP, es que sabíamos que el UTP va trenzado, puede llegar a actuar como una bobina y recibir alguna descarga eléctrica o un rayo, o ser inducido por un rayo que cae cerca. Esto, al no ser metálico, no lo afectan para nada los rayos, no absorben los rayos. Entonces no genera tensión en sus extremos y no quema los dispositivos de red. Por eso se acuerdan que yo les decía, hay que tratar por norma de evitar los tendidos de cable UTP en exterior. Pero bueno, si yo tengo que evitarlo, ¿qué es lo que tengo que entender? Tengo que entender fibra óptica en exterior. Y esas serían las dos ventajas principales. Muy buena esa que se dio cuenta del compañero, creo que Sebastián fue, de que bueno, la ventaja sería que no me lo van a robar porque no es cobre. O me lo van a robar y se van a dar cuenta que no sirve para nada, porque no lo pueden vender en el mercado negro. Y obviamente al transmitir luz, me permite salvar grandes distancias a gran velocidad. Porque a veces, si yo hago un tendido muy largo, voy poniendo, como habíamos hablado en el ejemplo anterior, cada tanto un switch para extender los 100 metros que me permite la norma atender, puedo llegar a tener algunos retrasos, o si uso un enlace satelital para un tendido para alcanzar una distancia que sea de 4 kilómetros, por ejemplo, voy a tener retrasos. Imagínense que un enlace satelital, todos piensan que el enlace satelital me permite un ancho de banda y una velocidad monstruosa. Y no, en realidad el enlace satelital se utiliza para salvar grandes distancias, grandes obstáculos, para llevar conectividad a lugares donde no llega la fibra óptica, donde no hay medios cercanos a los cuales conectarse. Pero tengan en cuenta que un enlace satelital se conecta del punto de origen con su antenita satelital al satélite que está a 36.000 kilómetros, 36K vamos a poner, y baja, ¿sí? a la estación que es proveedora, para hacer una solicitud. Y después, esa estación proveedora me tiene que mandar los datos, me dice la solicitud. O sea que de nuevo hace 36.000 kilómetros hasta el satélite y vuelve a bajar. Esto ya lo vamos a ver más adelante en la teoría. Y esto normalmente produce un retraso. No sé si alguno conoce lo que es un ping. Cuando hago un ping, me produce un Sería retraso como la de, latencia, más o menos. claro, un retraso o latencia, que es la palabra correcta, de 500 milisegundos. Normalmente dentro de una red cableada, yo suelo hacer un ping y si la conexión está todo bien, me suele marcar menor a 1 milisegundo el retraso. Vean la diferencia, menor a 1 milisegundo, y con un enlace de este tipo, 500 milisegundos. O sea que es 500 veces más lento, porque es mayor la distancia. Bueno,
en vez de hacer un tendido de 4, en vez de poner un enlace satelital para establecer una comunicación de 4 kilómetros, yo puedo hacer un tendido de 4 kilómetros, que no lo podría hacer con un TP, porque la norma no me lo permite, y porque tendría que poner un montón de dispositivos intermedios para ir repitiendo la señal, y bueno, evito este tipo de enlaces satelitales que tienen retraso. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Sí, profesor. profe. Me están lloviendo los mensajes, no sé si son ustedes. No. Bien. Que lo estuve ignorando al teléfono, estaba empeñado en hacer andar la conexión. Bueno, vamos a borrar acá. Dentro de lo que es fibra óptica, solemos tener dos tipos de fibra óptica. La multimodo y la monomodo. ¿Sí? Y dentro de la multimodo tenemos dos variedades también. ¿Quién se anima a decirme cuál es mejor? A ver, hagamos una votación. A ver, si nos guiamos por el nombre, ¿cuál sería mejor? Para mí la... Multimodo. ¿Quién más arriesga? Para mí la Monomodo. otra. La Monomodo. para mí. monomodo va más directa, la multi va rebotando. Ahí como Y que tenés... Para mí, tiene su demora. para mí depende en qué lo usemos cada una. Y depende en qué lo usemos. Pero normalmente, pensando en que voy a exigir en la accesibilidad a poner fibra óptica porque es un tendido largo, que necesito buena velocidad porque voy a conectar una red con otra, o sea que va a haber mucha comunicación de dispositivos de un extremo al otro. Tengo que pensar en que la voy a exigir al máximo a la fibra, ¿sí? Bueno, hay veces que la gente se guía por el nombre y dice, no, multimodo tiene que ser mejor. En este caso no es así. La monomodo es la mejor. Voy a hacer referencia a la forma en que se propaga la luz dentro del núcleo de la fibra óptica. En estos grafiquitos, por ahí no hace diferencia con el diámetro, pero esa sería la principal diferencia. La monomodo sería la mejor porque es más finita. Entonces, no sé si agregó otro gráfico de eso. ¿Es la que tiene un pelo, profe? Estamos hablando de pelos individuales. No Claro. importa si Ah, eso ya sería un cable. bien, bien. Un cable puede ser de un pelo, 2 pelos, 25 pelos, 600 pelos, la cantidad que se le ocurra al fabricante meterle. ¿Mm? Cada pelo sería lo que estamos representando con el gráfico. ¿Mm? Esto sería un solo pelo de fibra óptica. Y este sería otro pelo de fibra óptica. Nada más que uno es monomodo y otro multimodo. ¿Mm? Acá la diferencia está en que si yo lo hago finito, los rebotes que va a poder hacer van a ser pocos, ¿sí? Si yo hago voy a dibujar un pelo de fibra óptica más ancho, más grueso, el rayo de luz que entre cruzado va a tener la posibilidad de rebotar más veces. ¿Mm? Esa es la diferencia entre una y la otra. Pero vamos a hacer las cosas bien, así no se me confunde. Esta sería la multimodo. Acá les voy a hacer el gráfico. Esta sería gruesa y esta sería finita. Acá por ahí puede llegar a entrar medio cruzado las de luz y hacer un solo rebote y seguir. ¿Sí? Ahí. Esta, al ser más ancha, tiene más espacio para hacer rebotes. ¿Cuál es el problema con esto? Que yo puedo tener un rayo de luz que va haciendo este camino y otro que por ahí entró muy derecho y llega así. ¿Cuál va a llegar primero? Obviamente, para el ojo humano,
al viajar a 300.000 kilómetros por segundo, como habíamos visto que viaja toda la energía electromagnética, tales como la luz, para el ojo humano van a llegar las dos al mismo tiempo. Para los dispositivos electrónicos que trabajan a grandes velocidades, no van a llegar al mismo tiempo. Vamos a marcarla en otro color. Si hacemos una votación, que me encantan las votaciones. Dijimos, un rayo va rebotando y otro puede llegar a ir derechito, así. ¿Cuál va a llegar primero? Supongamos que eso es una cancha de fútbol. El que va Y derecho. La y manda un monomodo, Va jugador. derecho. el que va Exactamente. Que va derecho. derecho. Mando un jugador que vaya corriendo derecho. Y el otro le digo que vaya zigzagueando de un lateral a otro de la cancha. El que va a llegar primero es el que va a llegar derecho. Buenísimo. El problema va a ser que cuando llegue el segundo haz de luz, el dispositivo que está acá, vamos a volver para atrás, este dispositivo que está acá, este receptor, los puede llegar a interpretar como que yo disparé 2 veces un haz de luz. Entonces, ya la información que está llegando a destino no es la misma. Va a haber un error en los paquetes y el dispositivo informático que esté como destino va a terminar pidiendo que se reenvíe el paquete. ¿Se entendió? Yo disparo una vez desde acá, un haz de luz, todo obviamente a la velocidad de estos dispositivos. Disparo un haz de luz, y acá como uno va derecho y el otro va rebotando, porque obviamente es como que se divide la luz en un montón de direcciones, este, que es el destinatario, puede llegar a recibir 2 haces de luz, que en realidad es el mismo, nada más que hicieron caminos diferentes, y puede llegar a ser interpretado como que yo hice 2 disparos. Como que disparé, como que transmití 2 veces un 1. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguien no lo entendió? Lo explicamos de otra forma. Profe, una consulta. Monomodo, multimodo, ¿eso es según el fabricante directamente o es según para qué lo use a la fibra óptica, digamos? Según para qué lo voy a usar. Porque normalmente el mismo fabricante me puede vender multimodo o monomodo. Ah, ¿eso te preguntan o te lo especifican cuando lo va a poner, digo? Si entras en internet, te fijas rollo de fibra óptica multimodo. Claro, no, Agarrás, pero compras multimodo. cuando solicitas el servicio, ahí te preguntan. No. Ah, Estamos Y hablando no de... tiene sentido que te pregunten porque no vas a entender un carajo, a menos que seas técnico de esto. Claro. El simple mortal que... Nosotros somos técnicos. Por eso tenemos que entender estas cosas. Porque algún día podemos llegar a hacer un entendido de esto. El simple mortal que llama a una empresa para que le instale internet por fibra óptica, ni sabe que existe monomodo o multimodo. La empresa es la que decide si sus conexiones las va a hacer en multimodo o monomodo. ¿Sí? Obviamente, la monomodo, que es más finita, es más difícil de fabricar y por lo tanto más cara. Y anda mejor. Pero yo cuando contrato un servicio de internet, no pido que me pongan multimodo o monomodo. Yo donde tengo que ver esto, ver los costos y ver qué me conviene, es cuando voy a instalar fibra óptica. Profe, y una consulta, más o menos, ¿qué tipo de fibra óptica instalan? Ejemplo, Claro o qué sé yo, las empresas más grandes. Y por lo general, hoy en día, los multipares no tienen problemas de cortes, de que se le caiga un árbol o por ahí una retroexcavadora le corta la fibra óptica y tienen que empalmarla. Entonces, por lo general lo que hacen es hacer una buena inversión y compran monomodo. ¿Por qué? Porque aparte de la fibra óptica, por lo general yo tengo todo un gasto en obra civil. ¿Sí? Yo tengo, aparte de la fibra óptica, monomodo, voy a tener que gastar
en obra civil, que sería toda la excavación, la fabricación de cámaras cada tanto para poder inspeccionar la fibra óptica y demás. Más la mano de obra, y todos esos gastos. Entonces, ya que voy a hacer esos gastos, pongo una buena fibra, cosa de no tocarla nunca más. Con el cableado estructurado, el cableado que se hace fijo en los edificios de cable UTP, suele pasar lo mismo. Por ahí, si no me alcanza la plata para poner todo de primera marca, todo de excelente calidad, lo que hacen es escatimar un poco con el switch, compran un switch un poco más baratito y gastan todo lo que se pueda en cable. ¿Por qué? Porque si el cable me va a traer problemas a los 2 años, voy a tener que cambiarlo, voy a volver a gastar en mano de obra, materiales para instalarlo y demás. Entonces, normalmente invierten mucho en fibra óptica y están usando monomodo. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Lo y las mismo- instalaciones de todas las fibras ópticas es todo vía terrestre, o sea, no hay nada por aire entonces, porque veo que están las cajas arriba, o sea, en los hay- postes y todo lo demás. Hay por aire. Y también me genera un gasto importante. ¿Qué pasa? Esas que vos ves por aire también son multipares de fibra óptica y suelen traer o por fuera un portante, que es un cable de acero, o por dentro un portante. Entonces, normalmente es muy difícil, por más que le caiga una rama arriba, que se caiga, salvo que se caiga un árbol entero y arrastre, caiga sobre la fibra óptica, la misma fibra óptica te arrastre el poste, te lo tire abajo. Pero con una ramita no se va a cortar, con una rama de 15 centímetros de diámetro le va a caer arriba y no se va a cortar. Puede traer el portante, que puede ser interno o externo, que es el que está preparado para soportar tanto el peso de la fibra óptica como algún objeto que le caiga encima. Después tenés las enterradas y después tenemos las submarinas. Imagínense, a ver, vamos a ir al explorador. Estados Unidos puede ser que en España haya una. Ya vamos a buscar acá. Está en todo el mundo. Les voy a buscar un mapa también. Tendido. Nosotros, acá la fibra óptica en la Argentina entra por las Toninas y por acá por Mendoza, a través de Chile. A ver si encontramos. Bueno, justo la imagen que estaba buscando. Para hacer los tendidos submarinos, se usan barcos con boyas, ingenieros, buzos, que van eligiendo submarinos de radiocontrol, esos submarinos no tripulados que mandan con cámaras para ir viendo el suelo, que vaya sentando sobre zonas limpias. Por ejemplo, la zona de las Toninas se eligió porque el suelo no es rocoso, sino que es arenoso. Entonces, se van teniendo todos esos recaudos, porque imagínense que si se me corta una fibra óptica en el fondo del mar, es muy difícil repararla. Entonces, hacen mucha inversión en el proceso del tendido y la instalación para que esa fibra óptica quede para siempre. Es más, el gasto más chico que tiene la empresa es el rollo de fibra óptica. La mayoría de la inversión se hace en ingeniería y todos sus gastos que rondan a la ingeniería y a la instalación. Así es como van tendiendo el cable de fibra óptica, que va quedando, que reposa sobre el fondo del mar, y bueno, lo van siguiendo que quede bien instalado con esos submarinos no tripulados, o si la profundidad lo permite, con buzos, que bueno, los buzos no pueden descender hasta de 40 metros. Bueno, a ver si vamos, esto me molesta muchísimo. Bien. No me deja volver para atrás.
Acá tenemos otra imagen. Ahí vienen arrastrando la fibra óptica. Es un video. Profe, ¿y más o menos qué tiempo de vida tiene la fibra óptica? O sea, debe tener un tiempo más o menos que se empieza Y a fallar. todo depende de lo que especifique el fabricante. Pero la verdad no te sabría decir, por ejemplo, esta fibra óptica, cuánto... A ver, espérenme un segundo que... ¿Dónde está reproduciéndose el YouTube? Bueno, todo depende. Mientras hablo, dejo el video de fondo. Todo depende de lo que haya especificado el fabricante. Yo lo que haría es buscar entre todos los fabricantes a ver cuál dura más. No escatimaría, me cueste lo que me cueste la fibra, compro la más cara, la mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi gasto de fibra óptica va a ser un 10%. La masa de la inversión va a estar en el trabajo que está haciendo esta gente. ¿Ven? Ahí van los buzos, como les decía. Buzos, maquinaria, hasta un buque tuvieron que contratar para instalar esa fibra óptica. Entonces, bueno, depende del fabricante. Y otra cosa que hacen es, listo, ¿cuántos países voy a conectar? 10 países. ¿Ustedes comprarían una fibra óptica con 10 pelos? ¿Un cable de fibra óptica con 10 pelos? ¿O comprarían más? No, y- la más buena, la más grosa. Bueno, Con esta conexión. gente, no sé, tendría que averiguarles bien, pero calculo que más de 200 pelos tiene la fibra óptica. ¿Por qué? Porque a mí se me daña un pelo o falla un pelo o se peló el cable de un lado. Si le entra agua no pasa nada porque no es eléctrico esto. Se peló un cable de un lado y a lo mejor me afecta 50 pelos. Pero del otro lado que está sano el cable, a lo mejor me quedan 150 más andando. Entonces siempre se ponen pelos de más. Siempre pongan pelos de más. Si voy a llevar de una oficina a otra, tengan en cuenta que normalmente se ocupan 2 pelos por cada conexión, uno de transmisión y otro de recepción. Entonces, si voy a hacer un tendido de un edificio a otro, son 2 edificios nada más. Bueno, pónganse por lo menos una fibra de 6 pelos, cosa de tener 2 pares más de backup. O si pueden poner de 12 mejor, y si pueden poner de 25, obviamente, que es para siempre. Bien, ahí se ve cómo van arrastrando la fibra óptica. A ver si se alcanza a ver el cable, a ver si vemos qué tan grueso es. Ese no es el cable, obviamente, eso una slinga con la que viene atada. Ese plateado que tiene en la mano sería la fibra óptica. Miren lo grueso que es. Tengan en cuenta que, ahora les voy a buscar los diámetros, un pelo de fibra óptica es más fino que el cabello humano. Así que imagínense todos, ese rulo que se ve en el video, ahí se puede apreciar qué tan grueso es el cable. Imagínense todos los pelos de fibra óptica, esos gruesos no son los pelos. Ese cable está como subdividido en grupos. Imagínense todos los pelos que me entran dentro de ese diámetro. Un montonazo. Creo que me quedé corto diciendo que puede llegar a tener unos 200 pelos. Y aparte de los pelos de fibra óptica, los que llevan es un portante o protecciones, algunas mallas para darle más dureza. Por ejemplo, lo que se usa para instalaciones domésticas, la fibra óptica esa de un solo pelo, que nos instalan en nuestros hogares, suele traer como una lanita color amarillo. Eso, ¿alguien se anima a decirme qué es? ¿Alguien sabe qué es? Esos hilitos, esas hebras que vienen junto con el cable de fibra óptica por dentro. ¿No son como aislantes o algo por el estilo? ¿Cómo qué, perdón? Aislante, algo que aísla para que no tenga roce con el cable. Vos decís el Con el plástico negro que lleva por fuera.
Claro. Bueno, pero aparte lleva unas hebritas. Se los voy a buscar, ya que abrimos el navegador. Eso, profe, no es lo que dijo para que haga la resistencia el filamento y no el cable. Es importante también. A ver si encontramos una imagen que nos ayude. Bueno, no veo ninguna por acá que tenga. Bueno, es el portante. En esos casos, cuando son cables más finitos, que no son tan pesados como para soportarlos, lo que acá, este está hermoso. A ver si la podemos ver en grande. Lo que suele usarse es, se ve como una lanita, unos pelitos como de tela. La fibra óptica, bueno, este es una vainita de color rojo que se ve, y dentro de eso va la fibra óptica. Después va dentro de esta vaina plástica, que la suelen poner para que no se doble tan fácil. Es rígida, entonces no deja que el pelo se doble bruscamente a 90 grados o más de 90 grados y se quiebre el pelo, porque acuérdense que es vidrio. Al ser finito es muy flexible, pero siempre hay que tratar de hacer curvas bien amplias, doblarlo lo menos posible, para que no se quiebre el pelo por dentro. Y por fuera lleva estos pelitos que están por fuera, que son, en este caso, pelos de Kevlar. ¿Saben lo que es el Kevlar? Es el segundo material Más duro. más resistente que existe. El primero sería la tela de araña. Y con este material es con el que se fabrican el interior de los chalecos antibalas. Imagínense, es carísimo eso. Fabricar un chaleco antibalas es caro. Y usan este material tan caro para preservar la integridad de la fibra óptica. Cuando uno tensa la fibra óptica, la tira para levantarla de un poste a otro, el que está soportando el peso es el Kevlar, que se ve acá en la imagen. O sea que este cable submarino que estaban instalando también podría llegar a tener Kevlar. Normalmente cuando son cables muy gruesos directamente le ponen un cable de acero del grosor de un pulgar más o menos para que soporte la tensión. A ver si vemos alguno por acá. Vamos a ver si hay algún corte. Oh, este está hermoso. A ver qué se alcanza a ver acá. Uy. ¿Lo ven? Este pareciera que tuviera todo cables o barras metálicas en el exterior. Un buen aislante de plástico, que es el que normalmente ponen para que no se doble tan fácil la fibra óptica, ya de por sí. Con estos cables de acero que han puesto por afuera, no creo que se doble mucho. Y después viene subdividido en paquetes la fibra óptica, parecido a lo que está acá. Y al último se alcanza a ver los pelos de fibra óptica, que en realidad son transparentes. Esto es una cubierta que tiene por fuera, como se ve acá en esta otra imagen. Viene así, con una pequeña cubierta, para poder identificarlos, porque yo le tengo que dar un orden. Yo esto lo armo en unas bandejas, y le tengo que dar un cierto orden, cosa que yo después en la bandeja de un lado conecto en el par 1 y en la bandeja en el edificio enfrente conecto en el par 1 también. Y no ando adivinando por dónde va a salir la luz. Pero bueno, acá hay una linda imagen también que muestra varias capas de protección. Es como una malla de alambre bien gruesa hasta llegar al pelo de fibra óptica. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, este sería el esquema de conexión. Normalmente lo que se hace
no para uso hogareño, suelo usar unas cajitas más chiquitas, pero si yo tuviera que hacer dentro de un campus, por ejemplo, de la facultad de ingeniería a la facultad de ciencias y letras, un tendido de fibra óptica, lo que hago es hacer el tendido con un cable multipar de fibra óptica, y ese cable multipar lo ingreso a una bandeja de fibra óptica, se pone bien prolijito los rollitos. Fíjense, dentro de esta fibra óptica de color naranja, después vienen los pares individuales, uno de cada color, que van soldados. Acá estarían las soldaduras. En estas rayitas es donde yo voy acomodando las soldaduras de fibra óptica, que se sueldan a estos blanquitos que ya tienen instalado de fábrica los conectores que van acá. Entonces yo lo que hago es conectar ese dispositivo que va a emitir luz, conectarlo acá. Normalmente se conecta a dos pelos, uno para ¿qué sería esto? Así vamos aprendiendo la jerga. TX, ¿qué sería? ¿Qué Transmisión. significa? Bien. TX, lo van a ver en un montón de lugares. TX significa transmisión. Y a ver, otro valiente que no sea el mismo. ¿Qué sería esto? Recepción. 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 Transmisión y recepción, ¿sí? Por eso es que normalmente se usan dos pelos. Ahora, pregunta para pensar. ¿Yo puedo usar un solo pelo para transmitir y recibir? Votaciones. Traten de votar todos para que sean. Si no, lo voy a empezar a hacer escribir en el chat. Sí, Yo creo pero que no a la sí, misma profe. vez. Sí, pero no tiene que ser mono. Claro. O sea, debería No a la ser. misma vez. ¿Alguien más? Digo que sí. ¿Sí? Bueno. Ganaron los que dijeron que sí. ¿Qué pasa si yo pongo una linterna acá, emitiendo luz? En este sentido. Y pongo otra acá, emitiendo luz. ¿Se va a chocar la luz? ¿La luz de este no va a dejar pasar al otro? ¿Qué es lo que va a pasar? Los dos haces de luz se atraviesan entre sí. No se interfieren para nada. Normalmente, por ejemplo, mi conexión de internet domiciliaria usa un solo pelo de luz. Y por ese transmito y recibo. O transmite y recibe el router que me instaló mi proveedor de internet. ¿Cómo trabajan estos aparatitos? Tengo una sola fibra, ¿sí? Por donde va a venir el haz de luz. Acá ponen un vidrio espejado. Vidrio espejado en vez de espejo. Y acá, por ejemplo, yo puedo poner mi receptor de luz. A ver si sale. Este sería el esquema dentro de mi aparato. Entonces, cuando viene, vamos a cambiar de color. Cuando viene la luz, al ser un vidrio espejado, parte de la luz pasa y bueno, parte de la luz se refleja. Esta que se refleja no me interesa. Pero esto ya me permite la recepción. Este haz de luz atraviesa ese vidrio espejado. Al ser vidrio espejado en vez de un espejo, parte de la luz pasa y parte de la luz se refleja. Y cuando quiero transmitir, esto sería para la recepción, el receptor. RX. Cuando quiero transmitir, tengo acá mi emisor, que emite luz. Probablemente parte de la luz pase largo, pero acá no hay nada. Hay una pared de plástico, lo que sea. Pero la masa de la luz va a rebotar y va a salir para allá. Entonces, con un vidriecito espejado, los tipos solucionaron el problema de poder transmitir y recibir por la misma fibra óptica. ¿Se entendió? Sí, ¿Alguien no lo profe. entendió? Sí, profe. Si no lo explico de otra forma. Bueno. Eso me permite transmitir y recibir por un mismo pelo. Pero normalmente los sistemas de alta velocidad y los de primera marca utilizan uno para transmitir y otro para recibir.
en una época alguien hizo una mención de que podía hacerlo, pero no al mismo tiempo. Cuando se empezó a probar con esto de transmitir y recibir por el mismo cable, habían sistemas que hacían eso. Por momentos transmitían y por momentos recibían. Eso generaba una demora en la transmisión, obviamente imperceptible, pero a lo mejor cuando tuviera grandes volúmenes de información para transmitir, me iba a traer problemas, ¿sí? Porque ya no tenía menos de 1 milisegundo en la transmisión, sino que demoraba tal vez 3-4 milisegundos. 3-4 milisegundos, si yo lo empiezo a multiplicar por la cantidad de usuarios que tenemos cantidad de usuarios de internet que tenemos distribuidos en el mundo, son muchos. Entonces, ya esos 3 milisegundos, si yo lo multiplico por 30 usuarios nomás, ya me voy a 90 milisegundos. ¿Sí? Entonces, bueno, se va buscando evitar ese tipo de retrasos. Si no, ya tendríamos internet satelital de todos en casa. Porque la inversión sería grande, pondrían un satélite, pero no tendrían que estar saliendo a arreglar cables a cada rato, los cables que se cortan en las calles, ¿no? Pero bueno, como los enlaces satelitales tienen ese retraso de 500 milisegundos, es que se emplean otros medios. Ustedes háganse la idea que banda ancha se maneja por fibra óptica, nunca en forma satelital. Hay veces que ven una antena satelital en una estación de servicio, alguna empresa, y dicen, no, estos tipos son los amos, tienen un enlace satelital directamente. Y no, es porque no quedó otra. Pues necesitaban conectarlos a la red de alguna forma y no tenían ni fibra óptica ni un cable de teléfono que pasara cerca para poder conectarlos. Aparte, bueno, normalmente los que proveen conexión a través de satélites no suelen darme mucho ancho de banda. O es costoso conseguir mucho ancho de banda en un satélite. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Les muestro acá un esquema. Esto sería un patch core. ¿Alguno que ande bien en inglés y me diga qué significa patch core? ¿Bien? Para algo no hacen estudiar en inglés en el instituto. Cable Bueno, de parche. Que no sé. Un cable de parche, un cable de conexión, ¿sí? Un cordón de conexión. Así como hay patch core de cable UTP, que es el famoso cable UTP con las dos fichas RJ45 en las puntas, de 1 metro, 1,5 metros, a eso se le llama patch core. Como lo que habíamos visto. Esto que está dibujado acá sería un patch core. Este que está en la foto acá es un patch core. Para que ya vayamos hablando el lenguaje. Cuando yo les pida, pasamos un patch core, es decir, que les estoy pidiendo un cablecito de estos de red para conectar un dispositivo a otro. Que no es lo mismo el cable de 100 metros, es decir, el cable de 100 metros no le vamos a llamar patch core. Aparte, no debería tener una ficha RJ45 en cada extremo. Mínimo tendría que tener una hembra en cada extremo y de ahí sacar un patch core a la computadora. Bueno, estos cablecitos de conexión se llaman patch core. Esto sería un patch core de fibra óptica. Ya vienen armados de fábrica y traen estos conectores que son los que me sirven para conectar a, en este caso, la punta que está mostrando son los que se conectan a una bandeja de fibra. Hay varios modelos. Después vamos a indagar más. Es más, lo van a buscar ustedes. ¿Cuáles son los distintos de punta que vienen para los patch core de fibra óptica? Y esto en un extremo se conecta a la fibra, como les decía, y en otro lo conecto a estos aparatitos que se llaman media converter. Se llama media converter porque convierten el tipo de señal. La señal eléctrica de un cable UTP la convierten a una señal óptica. Que dijimos que era de la señal que emitía Luz. de luz. ¿Bien? Una eléctrica la convierte en luz para que se pueda ser transmitida por fibra óptica. Estos aparatitos se llaman media converter. Y ese sería el esquema de conexión. Yo entro con datos por acá, este me lo convierte y se va por la fibra. Y del otro lado voy a tener uno
que haga lo contrario. Recibe la luz y lo vuelve a convertir en una señal eléctrica. Bueno, ¿por qué tiene dos puntas de fibra óptica conectado a esto? Recién lo dijimos. ¿Nadie? Entrada y salida. Exactamente. Transmisión y recepción. ¿Ven? Los sistemas normalmente utilizan esto. Uno para transmisión y otro para recepción. Bien. Entonces vamos a ver el esquema completo. ¿Cómo sería? Este sería el esquema completo. Entonces, ¿ustedes ven mis herramientas arriba? Las herramientas de Zoom. Porque a mí me tapa un poco, no quiero que les tape a ustedes los gráficos. No, no sé. No, ¿No? no sale. Perfecto. Listo. Entonces no estoy tapando nada. A mí me está molestando nada más. Bueno, este sería el esquema de conexión. Vamos a borrar todos los gráficos. Ahí está. Yo tengo que conectar esta red A con esta red B. Que están a 500 kilómetros, a 500 metros. ¿Sí? Es mayor a 100 metros, o sea que no puedo tender un cable UTP. Y encima son dos edificios. O sea que el tendido lo tendría que hacer en exterior. Supongamos que lo vamos a hacer enterrado. Hago un tendido enterrado de fibra óptica. En cada extremo pongo su respectiva fibra óptica para abrir el multipar, ordenarlo y que me quede. Obviamente esto va tapado. Ustedes ven las vueltitas que hacen los instaladores para que quede ordenado el cable adentro. Pero yo lo que voy a ver es el frente de la bandeja nada más, con sus conectores. El conector tiro un patch cord de fibra óptica, y acá lo representé como los dos cables separados, normalmente vienen pegaditos, conectado cada uno a su media converter. Entonces estoy convirtiendo todas las señales eléctricas que transmite este dispositivo central de conectividad, la transmito al media converter. El media converter me lo convierte a luz. De ahí va por los patch cord a la fibra óptica, donde está ordenadito todos los pelitos de fibra óptica. De ahí sale por la fibra óptica hasta la otra bandeja, pasa por todos estos rollitos, sale a través del patch cord de nuevo al media converter en forma de luz, y este segundo media converter me lo vuelve a convertir en una señal eléctrica que pueda ser entendida por el dispositivo de conectividad central de esta otra red. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es el esquema de conexión? Ahora, muchas veces lo que se hace, acá tenemos un pelo de 3 pares. Perdón, un pelo no. Un cable de 3 pares. O sea, 6 pelos. Si lo alcanzan a contar ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá me sobra frente. Yo le puedo poner más conectores y, por ejemplo, de otra red que esté por acá al lado, yo puedo traer otro cable de fibra óptica, meterlo acá, que haga todas las vueltitas igual que el resto, y acá me quede distribuido en otros conectores. O sea, en una bandeja yo puedo meter más de un multipar. O sea que en un nodo central, donde llega, supongamos, el internet, yo puedo poner una bandeja que tenga instalada una fibra óptica que va para acá y otra fibra óptica que va para acá, por ejemplo. Y acá, obviamente, cada uno su respectiva bandeja. Pero lo que me interesa es que sepan que a una misma bandeja le puedo meter más de un multipar de cables, más de un multipar de fibra óptica. Entonces, después obviamente tengo que tener todo bien identificadito. Listo. Las primeras 6 bocas son para la Facultad de Ingeniería, el multipar que va a la Facultad de Ingeniería. Las otras 6 bocas son las que van a la Facultad de Filosofía y Letras. Las otras bocas son del multipar que va a la Facultad de Medicina. ¿Sí? En una misma bandeja puedo poner varios multipares. Siempre entendiendo que si los puedo poner
Si puedo comprar una bandeja de fibra óptica para cada facultad, mejor, me va a quedar mejor ordenado y mejor identificado. Pero hay veces no tenemos mucha disponibilidad de espacio en los racks y tenemos que poner, siempre y cuando quede bonito, prolijito y pueda cerrar bien la bandeja después, puedo poner más de un multipar de cables de fibra óptica en la misma bandeja. Profe, Sí. ¿tienen así un ancho de banda los filamentos, así tantos gigas por segundo, cada filamento de fibra? Miren, Aproximado. lo que viaja por dentro es luz. Y habíamos visto en una clase que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros en un segundo. O sea que viaja a la velocidad de la luz. El problema no es la fibra óptica. El problema es qué tan rápido puede parpadear para emitir luz este aparato y qué tan rápido puede ir convirtiendo esos destellos de luz en corriente el otro aparato. Por eso estos aparatos... que el ancho de banda depende básicamente de esto de los convertidores, de los aparatos. De los media converters. O sea, ahí, mientras mejor sea, más ancho de banda sería. Exactamente. Cuando vimos la parte de Ethernet, vimos que habían dispositivos que eran, vamos a ponerlo con esto, que eran 10 base T. O sea, podían transmitir 10 megabits por segundo. Después salieron los 100 base T. Bueno, hay otros más viejos que son más lentos todavía. No los voy a mencionar. 100 base T. En realidad dice así, suelen decir así, 10/100. Se puede andar a 10 o a 100 megabits por segundo. Por ejemplo, yo tengo instalado unos media converter que son de 1000 base T. O sea que algunos fabricantes normalmente lo mismo, lo que hablábamos cuando hablábamos de bits y bytes, normalmente los fabricantes tratan de poner el número más grande, ¿sí? Entonces le ponen esto, 1000 base T, o sea que transmite 1000 megabits por segundo. Pero bueno, en realidad sería 1 gigabit. ¿Sí? Lo que pasa es que el 1 vende menos que el 1000. Por eso los fabricantes le pusieron... ya empezaron a poner el gigabit cuando pasaron a los 10 gigabits. O sea, serían 10 de estos de arriba. Y ya hay otras velocidades que son 40 gigabits por segundo. O sea, serían 40 de estos de acá arriba. Y yo me quedé en los 1000. Bueno, ya estamos en los 40 gigabits. Entonces, volviendo a la pregunta, la velocidad me la va a delimitar los dispositivos de conectividad, no la fibra óptica. Obviamente, si yo voy a poner dispositivos que andan a 40 gigabits, 40G, pongo la G, no tiene nada que ver con los 4G o los 3G del celular, es para no escribir gigabits al completo. Si yo tengo dispositivos que andan a 40 gigabits, o sea que va a parpadear como loco ese aparato, y pongo una fibra multimodo, es posible que pueda llegar a tener algunos errores, porque parpadea tan rápido que me da el tiempo suficiente como para que llegue un rayo de luz en forma directa y otro así, y que sea interpretado como que eran dos rayos de luz, dos parpadeos independientes. O sea, si voy a poner aparatos de 40 gigas, tengo que tener fibra óptica buena. ¿Sí? Es como si yo compro nafta Infinia para ponerle no sé, a un karting o a la bordeadora de esas a nafta para cortar el pasto, y agarro el hecho Infinia. Es totalmente innecesario.
¿sí? No voy a comprar dispositivos de 40 gigas si no tengo una buena fibra óptica. Aparte siempre, recuerden que, como hablamos recién, la fibra óptica me cuesta mucho instalarla, así que trato de gastar lo que más se pueda. Bueno, depende de la ética que tengamos, ¿sí? Si le quiero hacer gastar dentro de unos añitos de nuevo a mi cliente, le pongo una fibra óptica mala y va a tener que cambiarla, que no deberíamos hacerlo. Y luego los 40 gigabits en bytes sería dividido 8, ¿será? Y tenemos, déjame que cierre la idea. Dale. Para no tener que volver a gastar dentro de unos años en ingeniería, en retroexcavadora y la hormigonera para armar las cámaras de fibra óptica y todo eso, pongo una buena fibra óptica. ¿Por qué? Y por ahí puedo escatimar un poco en la compra del Media Converter. ¿Por qué? Porque el Media Converter, cuando ya me quede chico o falle o algo así, más fácil de cambiar. Yo saco este, que va enchufado con un transformador, y pongo otro y listo. En cambio esto, para levantar 44 kilómetros de fibra óptica, tengo que romper toda una calle, toda una ciudad, para sacar la que está y poner otra vez. Entonces siempre pensemos en la fibra, y si tenemos que escatimar, escatimemos en estos dispositivos de conectividad. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué me distraje? Creo que, o sea, si son 1000 gigabits en bytes para pasarlo a 1 gigabyte por segundo, eso sería dividido 8, ¿será la cuenta? 1000 Del bit megas, al byte. ¿sí? Claro. Ahí lo escribimos. Ah, 1000 megas. Yo tengo, arrancamos con 10 megas. Voy a poner las M nada Ah, más. son megas, pensé Megas. que eran bits, megabits, no megabytes. Ah, está bien. 10 megas. Después pasamos a 100 megas. Después pasamos al giga. El giga sería igual a 1000 megas. Después 10 gigas, que sería igual a 10 Espera. de los de arriba. O sea, sería 10, 1000. Me decía si era bits o bytes. Bits. Bits. Entonces para pasarlo a bytes era el byte, ¿cómo era? Por 8. Estos 10.000 los divido por 8. Claro, ¿Qué esa, pasa? está. Me va a dar un número más chico. Sí, sí, obvio. Me va a dar un número más chico. Entonces vende menos. Entonces por eso normalmente... Claro. Entonces los 40, que si bien parece un montón, pasa? 40 gigabytes son 5 gigas. 40, Los 40... 40 gigas. Claro. Serían en realidad 5 gigabytes. 40 gigas. No, 40 o sea, gigas. 40 gigabits, Que sería, ¿no sería? que sería igual a 40 más 1, 2, 3 megas. Y si lo querés vender, ya hacer algo muy alevoso sería, perdón, le puse 10.000 en vez de 40. 40.000. Y si lo querés, también lo podemos expresar en K, que serían 40 más 1, 2, 3 más 1, 2, 3. Vamos a agrandar acá, para que se lea bien. Ahí está. 40 gigas serían 40 millones de kilobits por segundo. Por ahí el que quiera venderlo así, te vendo una conexión a internet de 40 millones de kilobits por segundo. El buzón. Ya no te la creen, profe, igual a eso. Ya no, claro. Pero bueno, ya la gente está usando gigas. Sabemos que cuando nos venden una conexión de internet nos dicen megas, 30 megas, 100 megas. Vos le decís, ya no es un mega, es un giga. Ya vende más. Esto era en los principios, cuando era una guerra corporativa entre empresas, a ver quién vendía la conexión más grande. Y obviamente alguien asesoró desde el departamento de marketing en su momento que lo vendieran en bits por segundo en vez de bytes. Pues si esto yo lo divido por 8, me va a dar un número mucho más chico. Entonces se expresa la cantidad de bits por segundo que puede transmitir esa red. ¿Estamos bien hasta ahí? No sé cómo estamos con el horario.
¿Alguien me sopla? Acá tengo. Así es. Creo que era hasta las 19, pero Hasta las 19. podemos seguir. No sé, Bueno. por mí. ¿Alguien tiene inconvenientes en seguir? Seguimos un no. ratito más, por lo menos hacemos una introducción. Siga, profe, No, sí. profe. ¿Mm? Ningún problema. Está bueno, profe. Bueno, si no queda grabado. Igual vamos a avanzar un ratito más, así no dejamos tan afuera a los que no se queden. Porque por ahí está bueno ver el video, pero no tengo la posibilidad de hacer preguntas si tengo una duda. Igual recuerden, ya todos tienen mi número de WhatsApp, cualquier duda, invento raro que se les ocurra, me escriben, no hay ningún problema. El que quiera romper algo, me invita. Bueno, antes de arrancar con los medios inalámbricos, ¿a alguien le quedó alguna duda, inquietud? Son lindos temas estos, porque uno se va enterando de cosas que no tenía ni idea. Como estas cuestiones de que las empresas contratan buques o flotas de buques enteras para hacer tendidos de fibra óptica. Eso es lo que no les mostré. Se los muestro rapidito antes de pasar a esto. Estuvimos viendo la fibra óptica, pero no vimos el mapa. Puede ser, profe, también he escuchado que es secreta la ubicación por donde pasan los cables de fibra, justamente para Claro, que la supuestamente, gente ¿por dónde no... pasa el cable de fibra óptica de las toninas? Acá, donde se ve el puntito, serían las toninas. Se ven dos puntitos juntos. Uno es, si no me equivoco, Montevideo, que entra en Uruguay, el otro en las toninas, en Buenos Aires. Esa ubicación en las toninas, por donde pasa el cable, es secreta. Y las instalaciones donde están los millones de fibra, bueno, no sé si millones, el montón de bandejas de fibra donde se abre ese cable, también es secreta. Y tanto la zona de entrada del cable como donde están las instalaciones, están custodiadas por fuerzas de seguridad nacionales. Por ahí, sin que nos demos cuenta, ahí en la zona marítima donde entra la fibra óptica, anda prefectura. La prefectura naval argentina anda custodiando, obviamente custodia un sector muy amplio para que no sepamos con exactitud dónde entra. Y en la parte terrestre, una vez que ya entra a tierra, es custodiada por Gendarmería Nacional. Igual que la central Atucha, la central esta generadora de energía eléctrica, es custodiada por Gendarmería Nacional. ¿Por qué es custodiada por fuerzas de seguridad nacionales y no, por ejemplo, la policía local del lugar? Es porque son considerados por la nación como activos críticos para la nación. ¿Sí? Que si fueran afectados por algún enemigo externo, le traería muchos problemas a la nación. Nos quedaríamos sin comunicaciones, sin acceso a internet, perderíamos muchos servicios que no están hosteados, hosteados en servidores dentro de la Argentina, sino que la mayoría de los servidores, donde están las páginas web de los hospitales, de la policía, etcétera, algunas páginas gubernamentales están en servidores fuera del país. A ver si encontramos algún mapa. Y escuché en las noticias salido que alguna vez por accidente han roto algún cable de fibra y se ha quedado con mal servicio en medio país. Bueno, a ver, vamos a buscar los data centers de Google. Los data centers. Un segundo que corro todas estas herramientas que me están molestando muchísimo. Esto es lo bueno de dar las clases así online, que podemos ir consultando. Bueno, esto sería un data center. Hay millones de dispositivos de conectividad, de fibra óptica, switches, de router. Estas serían instalaciones por fuera. Esos data centers están distribuidos
No sé si esta que estoy abriendo acá es exactamente de Google, pero vean que la imagen no muestra ningún data center en la Argentina. Sí, esto es de Google. ¿Ven? La mayoría están en Estados Unidos, Europa, parte de Asia, San Australia. Pablo están todos los servidores de juego y todo eso. Bueno, estos son servidores no solo de juego, hay de todo. Así nos tira el ping. Y Amazon iba a abrir uno hace unos años acá en Argentina, quería abrir uno, pero se echaron atrás. Exactamente. Cuando El cambió data gobierno. center grande que hay acá, hay 2 data centers grandes, creo que son 3, 2 en Buenos Aires y uno en Rosario. No me acuerdo bien de cuál es de cuál, pero son de Telecom y de Movistar, los data centers grandes que hay. El resto de las empresas hostean todos sus servicios afuera del país. Por eso, y también suelen estar custodiados, porque son activos críticos de mucha importancia. Si bien son empresas privadas, las dueñas de la fibra óptica y de estos data centers, son un bien de interés para nuestro gobierno, y por eso son custodiados por fuerzas de seguridad nacionales. Acá se ve un data center en Santiago y otro en San Pablo. Esos son los más cercanos que tenemos de Google. Y encima, supongamos, si yo pongo mi página de ANSES, bueno, vamos a meter un poco en lo que es defensa. Supongamos que estamos en guerra con Estados Unidos. Yo tengo mis páginas de ANSES. En la guerra todo vale. ¿Qué pasaría si Estados Unidos me corta todo el acceso a las bases de datos de ANSES y dejan de funcionar todas las tarjetitas con las cuales los viejitos cobran la jubilación o que se cobran las asignaciones familiares y planes sociales y demás? Aparte de nosotros preocuparnos por la guerra, nos tendríamos que preocupar por un estallido social dentro del país. O sea, el enemigo me está causando un problema interno que me va a causar una debilidad en la guerra. ¿Sí? Y encima, si somos tan locos que se nos ocurre enfrentar a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos tiene la ley patriótica. La ley patriótica, básicamente, bueno, tiene un montón de puntos, pero lo que dice es que por más que se viole la privacidad de usuarios y demás cuestiones, en caso de guerra o de necesidad del país, las empresas que tienen estos servidores tienen que, a pedido del gobierno, entregar toda la información que tengan. O sea que si yo tengo información de mi república en uno de estos servidores, cuando el Senado de los Estados Unidos ordena que la empresa dueña de este servidor le entregue toda la información al gobierno para ser estudiado y ser utilizada esa información en contra nuestra, la tienen que entregar, porque lo establece la ley patriótica. Y porque el servidor está en Estados Unidos. O sea que una cuestión también de soberanías. La página pertenece a este tipo que está acá, pero nosotros tenemos que saber que Google, al tener el servidor en Estados Unidos, está obligado a cumplir con la ley patriótica. Entonces, por una cuestión de seguridad y de estrategia nacional, sería bueno tener hosteado todo en data centers nuestros, dentro del país. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, yo lo que iba en realidad era esto. Este es el mapa de la fibra óptica. ¿Ven? Hay un montón de cables submarinos. Los principales enlaces son el anillo que nos interesa a nosotros, que rodea Sudamérica. Al principio no se incluía a muchos países de lo que sería América Central. El anillo arrancó siendo esto nada más. Después se incluyeron algunos otros países de América Central. Y bueno, México, si alcanzan a ver acá, tiene una sola entrada de fibra óptica, que no es un pelo, sino un multipar. Con eso también se lo incluyó al anillo. Pero el anillo va de Chile,
da toda la vuelta por acá y llega a las toninas. Estos son es el gráfico de cables submarinos. Agarran, en vez de estar atravesando por tierra acá, van tirando desde los buques cables submarinos sobre el lecho del mar, por lugares súper estudiados, para que, tratando de que quede sobre un lecho de arena y no en zonas rocosas, para evitarle los daños. Y acá, bueno, se cierra el anillo, por eso se llama anillo, con una fibra óptica que va de Buenos Aires hasta Chile. Y adivinen por dónde pasa. Por acá, por Mendoza. Exactamente. Va costeando, bueno, si prestan atención, cada tanto en la ruta 7 van a ver unas cajas de cemento. He visto que las han estado tapando, son muy pocas las que están a la vista. Las tapan con tierra, van y las destapan cuando tienen que reparar algo. Por ahí pasa la fibra óptica. Va siguiendo toda la ruta 7 hasta cruzar a Chile. O sea que Mendoza, un punto estratégico importante. Si se corta la fibra óptica acá en el medio, yo no sé por qué, bueno, a lo mejor no está en mi nivel, y algo deben saber que yo no sé, pero yo no sé por qué el gobierno no ha pensado en poner algún backup de data center de este lado. Porque se corta la fibra óptica acá, yo voy a seguir teniendo salida por este lado. Se corta la fibra óptica que atraviesa toda la Argentina de Buenos Aires a Mendoza. Entonces yo puedo obtener comunicación con todos los países y hacia otros continentes por este lado y por este lado también. Pero bueno, si la corto acá... O sea que no tenemos una excusa en Mendoza para tener el internet pésimo que tenemos la mayoría. Lo que pasa es que, bueno, es como dicen, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí, allá, o sea, allá te dan 50 megas a lo que acá te da 1 mega telefónica. Exactamente. ADSL, al mismo precio. Siempre, en algunos lados les están dando ya acá, pero es suerte. Tenés que tener suerte. Exactamente. Siempre el interior está olvidado. Pero bueno, ya va llegando la fibra óptica a muchos departamentos de acá de Mendoza. Pero bueno, nosotros somos, viendo la geopolítica, un punto estratégico importante. Sí, a mí me cablearon hasta 5 cuadras de mi casa y ahí pararon y después entró en convocatoria esta Movistar, te la vendieron, ahora no sé quién es. Bueno, yo tuve suerte. Fui una de las primeras zonas en tener fibra óptica hasta la casa. Estoy en Godoy Cruz. Y bueno, aparentemente, calculo yo que es porque Godoy Cruz tiene la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz, no tiene DEMSA. Y aparentemente ha habido algún convenio ahí para que con las maquinarias de cooperativa eléctrica hagan el tendido o algo así. Porque fue donde primero puso fibra óptica DirecTV. Así que bueno, tengo una conexión de 30 megas que anda bárbaro. Por lo general siempre marca un poquito más de 30 megas. La de Movistar, Telefónica, tengo fibra también. Por fibra. Fibra, anda, pero un golazo. ¿En qué zona? Yo tengo la de Godoy Cruz también. A ver, arranquemos de vuelta. Así me van diciendo la zona. Sí, yo tengo nombre. Fibra también. A ver, vamos a ordenarlo. Nombre, Sebastián. Empresa y zona. Dale. Así nos vamos enterando todos. Movistar, Telefónica, fibra también. Y la zona es inmediaciones del Puente Olive, Cervecería Andes. Claro. Ajá. Acá tengo. Bueno, lo más probable es que esa fibra en realidad sea. Eso es cerca de mi casa, es lo que DirecTV te digo que... y contratada por Movistar para brindarte un servicio. ¿Quién más? Yo claro, vivo también en Godoy Cruz, cerca también del Puente Olive, y hasta acá no llego, se llega hasta 5 cuadras. Bien, sí, más que nada cuestiones de hasta dónde llegaron con el tendido. ¿Alguien más? Yo, Facundo, vivo cerca de La Barraca y tengo fibra óptica por Claro, que es el único lugar que he visto en la provincia que tiene, decía 100 megas, pero en realidad midiendo son 70, pero es una bestialidad, o sea. Sí, ya es una guasada. Yo con 30 y con la cantidad de dispositivos que tengo en casa estoy re bien. Ya, 100 es una guasada. Sí, es una guasada. Me descargo una película, no sé, de 2 gigas en 2 minutos. O sea, sí. Vamos todos para la casa de Facundo. Vamos.
Igual lo mejor también la subida, si tienen simétrica y eso. La Movistar estaba ofreciendo. subida es de 12 y la bajada es de, ya te digo, 65 promedio, pero en todo el día. O sea, a la noche a lo mejor sube a 90, pero ya igual es una bestialidad. O sea, por Bueno, primera amigo, vez veo aquí, las cosas en HD. O sea, el Netflix yo claro, lo Claro, veía claro. pixelado, ahora lo veo en HD, 4K. Ahí, bueno, tengo 10 megas de bajada, ADSL, ¿viste? La banda ancha torta. Y de subida tengo 700K. Y a bien. veces Igual. si hay muchos consumiendo y se consume la poquita subida que hay, que son 700 y anda como 400 y no, Claro. no camina. Bien. Sí, Yo tengo sí. simétrica. No La juegas. mía es simétrica, Ah, tengo pero- 30 subidas y 30 bajadas. O sea que tranquilamente podría instalar un servidorcito acá. Claro, claro. Algo Instalado, profe. modesto, algún servicio no muy importante, porque también es importante saber si la conexión es dedicada o no. Ah, Cuando la Ajá. conexión es dedicada, yo tengo algunos servicios extra. Tengo gente las 24 horas cuidándole el enlace, tengo redundancia de medios, cosa que si se corta por un lado me llegue Igual, por profe, otro. para poner un hosting necesita una IP fija, ¿eso? ¿Las dan acá? Claro, sí. Sí, sí, Porque sí. las comunes son siempre dinámicas. Uno se enchufa y cambió la IP. Bueno, pero hay algunos truquitos Ah, con los cuales no hace falta poner fija. una IP fija. Ah, Pero, por Se ejemplo, puede. yo antes vivía en un interesante. barrio, profe, en la calle Tapón Mayano vivía yo, cerca de la Feria del Este, y tenía el DirecTV, el de 3 megas, que también, como dijo acá un compañero, o sea, la bajada era de 700 megas, no llegaba ni a 1 mega. Y me 700K. pasaba que había momentos en el igual. día en que se saturaba. Entonces me averigüé y era que, por ejemplo, estaba tan saturado el bloque, por así decirlo, que se conectaban uno y desconectaba el mismo sistema a otras personas para darle a esas personas. Entonces había momentos en el día en que no tenía internet directamente. Sí. Ah, Es normalmente cuando uno lee bien el contrato es hasta 2 megas o hasta 5 megas. O sea Sí, que es lo que te dice la cordobesa cuando llamás a reclamar, me lo dijeron si varias se veces. van, si se van todos a ver un partido de fútbol y nadie está usando internet, ahí vas a Sí. tener 2 megas. Prácticamente eso te dicen en el contrato. Por eso hay que leer bien el contrato. Claro, pero la subida es re importante, más ahora que se usa subir tantos archivos, uno sube videos, sube backup, Y sube fotos, toda la pa- nube, y si tenés la subida pedorra que siguen dando, para aguanta. para las clases de Zoom, uno sube, También, es muy pesado el flujo de información que uno está subiendo. Para los que les gusta hacer streaming también, sí. para los que juegan juegos también. Más que nada, no solo que tener un buen ancho de banda, sino que no se corte y que tenga un ping con una latencia bajísima. Sí, para Porque los a gamers. veces la diferencia entre ganar y perder un juego es que llegue a tiempo la señal de que yo hice clic para disparar. Claro. A lo mejor sí, disparé, olvidate. Acá en Razón, porque tienen los Mendoza, servidores al para un lado. juego lo normal unos es. milisegundos y Claro. el otro personaje se alcanzó a correr, iba en movimiento y se alcanzó a mover en ese segundo. Headshot. Bueno. Y a veces hay plata en juego ahí, en los torneos. Bueno, hagamos una introducción rápida, 10 minutitos más, a lo que son los medios inalámbricos y lo seguimos viendo en profundidad en la clase que viene. Bueno, los medios inalámbricos son los que emplean una transmisión de algún tipo de energía electromagnética. Habíamos dicho que todo es energía electromagnética, la luz, las señales de radio, el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Los rayos gamma, los rayos X. Pero a diferencia con los medios cableados es que se los clasifica de otra forma. Los cableados se los suele llamar medios guiados, o sea, los que son transmitidos por algún medio físico. Esto también, bueno, en la teoría fina también es un medio de transmisión que no lo podemos ver ni palpar, que es el espacio, pero no tendría un medio guiado, como los tendidos de cable, ¿sí? Medio guiado sería todo lo que está cableado, medio no guiado lo que no lleva cable, como son las conexiones inalámbricas. ¿Se entendió o la enredé mal? Interpreto que se entendió. Bien. ¿Se entendió? Bueno, entonces los medios guiados, va todo por cable, de fibra óptica, cobre, lo que sea. Medio no guiados son los inalámbricos.
Emiten una energía electromagnética. Normalmente lo que se emplea son señales de radio, de una frecuencia que se estudió que podía utilizarse para grandes transmisiones, de grandes volúmenes de información, para transmitir grandes volúmenes de información, y que me podían dar un alcance con pocas potencias bastante aceptable. Este sería el caso de los routers de uso doméstico que tenemos. Emiten una señal electromagnética, una señal de radio, a otro dispositivo y viceversa. Otro ejemplo de este tipo de conexiones son los radioenlaces o enlaces punto a punto, donde comunico, como hablábamos la otra vez, para no poner 40 switches o romper la norma y hacer tendidos de más de 100 metros, puedo poner 2 antenas comunicadas entre sí para establecer la conexión entre un segmento de red y otro segmento de red. Esos serían los 2 ejemplos más básicos. Bien. Dentro de las conexiones inalámbricas de Wi-Fi, existen varios estándares que están enumerados, que por ahí lo pueden llegar a haber visto en alguna etiqueta de algún router, que son estos numeritos acá. Este es un número de un estándar. El estándar 802.11 sería todo lo que es estándares de Wi-Fi. Los estándares para Ethernet, para las conexiones de cable UTP, también tienen un numerito, pero los 802.11 son todos los que son Wi-Fi. Después se le suma una letrita, que es la que va a diferenciar las características del enlace. Y acá entramos un poco en lo que vimos en la primera y segunda clase, el tema de frecuencias. Hay, por ejemplo, el estándar A trabaja en una frecuencia de 5 GHz. O sea, sería 5000 MHz. Vamos a ponerlo acá. Sería 5000 MHz. O sea, vamos a pasarlo a ciclos por segundo. 5000 GHz. Que serían, si le agrego 3 ceros, lo paso a megahertz. Si le agrego 3 ceros, lo paso a kilohertz. Y si le agrego 3 ceros, lo paso a hertz. O sea que serían, no sé cómo expresar el número este, serían 5 trillones de veces por segundo cambia la onda. 5 trillones se repite el ciclo de la onda en un segundo. Miren lo rápido que varía la onda electromagnética. El estándar B ya usa una frecuencia un poco más baja. Ya vamos a ver por qué se usa. En principio se usaban estas frecuencias, ¿sí? En un principio se usó esto, pero ¿por qué? Porque esa tecnología inalámbrica era accesible nada más a las grandes empresas que instalaban radioenlaces para conectar sus instalaciones entre sí. Un proveedor de internet que conectaba un nodo con otro a través de un medio inalámbrico. Después se usó el B ya para empezar a conectar dispositivos como computadoras, teléfonos y demás. Con el tiempo se fueron mejorando para ir incrementando la velocidad. Fíjense que el G también trabaja en 2,4, pero algún artilugio, tendríamos que indagar un poco mejor, algún artilugio usaron, que ustedes me pueden llegar a decir cuál fue, para incrementar de 11 a 54 megabits por segundo. ¿A quién se le ocurre qué artilugio usaron para aumentar la velocidad? ¿Nadie? ¿Ningún valiente? La fibra. ¿Alguien que tire fruta, aunque sea?
Ya, si tiran fruta, ya tienen un 10. Bueno, nosotros habíamos dicho que yo podía modular mandando así un montón de onditas para un 1, un montón de onditas para mandar un 1, y los espacios entre medios serían los ceros, ¿sí? Pero después vimos otras formas de modular la onda. Yo acá estoy usando la misma frecuencia, pero perdón, puedo usar otros sistemas de modulación, como los BPSK, QPSK, que usaban pedacitos de onda para meter mayor cantidad de datos en una misma onda. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Bueno, usando esos artilugios es que fueron llevando, usando la misma frecuencia. Acá tengo mayor cantidad de ondas que acá, o sea que acá en teoría podía transmitir más datos, porque a cada ondita yo le puedo meter datos. Acá tengo menos, acá tengo la misma que arriba, pero incrementaron la velocidad usando esos artilugios, cambiando la forma en que la modulaban. Fíjense, el 811, perdón, el 802.11n son equipos que pueden trabajar en las dos bandas de frecuencias, ya llegan a los 100 megabits. Y el AC ya ronda el rango de el gigabit por segundo, 1 gigabit por segundo, o sea, 1000 megas. Imagínense, nosotros tenemos en casa 30, 70, como estuvimos hablando recién. Es buenísimo que vayamos haciendo esos comentarios para hacer la comparativa. Tenemos 30, 70, o el número que fueron expresando ustedes. Bueno, estos serían 1000 megas. Trabajando con una frecuencia, ¿cómo hago para meter 1000? En 5, también, usando esas formas más avanzadas de modulación. Profe, una pregunta. Al ser Sí. más rápida la transferencia, ¿baja la latencia también? Lo que pasa es que el tema de la latencia depende no solo, si yo tengo solo el radioenlace, probablemente tenga una latencia bajísima, ¿sí? La latencia depende también de todos los dispositivos que estén conectados después del radioenlace. Probablemente hay un router que se encargue de enrutar mi tráfico hacia algún servidor o demás, y hay que ver qué tan ocupado está, con qué velocidad trabaja ese router internamente, qué tan rápido conmuta la comunicación de todos los radioenlaces que tenga conectados. Entonces la latencia depende de la infraestructura completa de la empresa que me provee. No solo de la antena. Si yo pongo una antena y le hago un ping, y me gasto una torta de plata en estas antenas para jugar, y le pongo una computadora de cada lado, no voy a tener casi latencia. Va a ser siempre menor a 1 milisegundo, por más que ponga la más baja esta. Pero hay que ver que una empresa de internet no tiene un par de antenas solo para mí y no hay nada más. No es que pone una antena acá y otra en el servidor de Google para que No, decía también, profe, porque las primeras Wi-Fi, las viejas, las de 54 megas, esas me daban problemas con latencia, eso, pero debe haber sido también cuestión de que eran malas las placas y todo, y viejo. Sí, todos los dispositivos generan Claro, un pero cierto ya retraso. Claro, no, ya las nuevas, las N, ya vi que andan casi, es como un cable de red, ya Sí, son bastante ágiles. prácticamente como si estuviera conectado por cable. Y siempre el cable siempre va a ser lo mejor. Porque bueno, una de las desventajas de esto con respecto al cable, y sobre todo con respecto al cable de fibra óptica, es que los medios inalámbricos son afectados por la interferencia de otros medios inalámbricos, de otras antenas cercanas, todo el ruido generado por maquinaria eléctrica, la incidencia de los rayos del sol y demás. Está un poco afectado. Pero bueno, han ido mejorando un montón de protocolos y estándares para que la conexión hoy en día funcione a 1 giga con una latencia mínima. Pero normalmente en una conexión de internet, si esa era la pregunta, la latencia va a estar dada por toda la infraestructura que tenga detrás de ese enlace la empresa. Claro, hoy en día sí, claro. Sí, yo digo, cuando aparecieron, sí, no, eran malas las Wi-Fi, me acuerdo, las primeras. Claro, cuando aparecieron,
ya el mismo enlace de Wi-Fi me generaba una latencia. Sí, me acuerdo que Hoy en día el problema no Habla- está ahí porque lo han mejorado muchísimo. quedó El en el problema pasado. está en la infraestructura de la empresa. Pero ya cuando aparecieron las primeras tecnologías inalámbricas, ya la misma conexión inalámbrica generaba una pequeña latencia. Bien. Sigamos, a ver qué sigue. Bueno, esta está linda, esta placa. Hermosísima. Siempre me gustó este gráfico, siempre lo uso. Fíjense que, como les decía, bueno, yo les había explicado que hay, en la primera clase, hay comunicaciones de HF, que es alta frecuencia, y de VHF. Y para las comunicaciones de radio, para la de un handy, por ejemplo. HF es alta frecuencia, y esta es muy alta frecuencia. O sea que la frecuencia de este es mayor que esta. Sin embargo, esta que tiene mucha frecuencia tiene menor alcance que esta. Normalmente el alcance es inversamente proporcional a la frecuencia. O sea que fíjense, vamos a tomar el más grande y el más chico. Esta es un estándar que no estaba ahí en la tabla, pero lo vamos a tomar como ejemplo, para hacer una diferencia bien grosera. Este estándar trabaja en los 54 a los 790 MHz, y no sé si, bueno, no sale por ahí, no sé, no recuerdo bien cuál es el ancho banda, pero la velocidad de este va a ser siempre mucho más rápida que, por ejemplo, que esta, perdón, no, vamos a ir a otro ejemplo, más casero. Esta, la ABG, que la habíamos visto, es más lenta que esta, de 5 GHz, que la AC, por ejemplo. Pero tiene mayor alcance. O sea que yo si quiero tener mayor alcance, necesito una red más lenta, porque tengo que usar frecuencias más bajas. Si voy a poner un equipo de mayor frecuencia, voy a poder transmitir más flujo de información, pero se me reduce el alcance. O sea que el alcance es inversamente proporcional a la frecuencia, y por lo tanto, al tener menos onditas yo para modular, también el alcance es inversamente proporcional a la velocidad. Mientras más alcance, menos velocidad. Hoy en día no pasa eso. Fíjense que acá estoy usando frecuencias altísimas, en este caso, pero el alcance es monstruoso. ¿Por qué? Porque ese problema de la inversa proporcionalidad entre el alcance y la velocidad lo suplen con potencia. Esto es tan rápido que yo tendría que tener muy poquito alcance. Entonces, ¿qué hacen? Ponen equipos de mayor potencia para poder llegar más lejos. Obviamente, esos equipos salen mucho más caros que lo que yo puedo instalar dentro de un hogar. Y normalmente esto lo ocupan empresas prestadoras de servicios, donde tienen que pasar mucho tráfico de todos sus clientes. ¿Se entendió o la enredé demasiado? Volviendo para atrás. Vamos a volver para atrás. Vamos a limpiar. Veámoslo con números ahora. Así les termina de quedar claro. Normalmente, estas antenas de 2,4 suelen tener a igual potencia, pongamos un watt y un watt. Esta va a tener mayor alcance que esta, va a llegar más lejos. Y esta, al tener más onditas, porque es mayor frecuencia, me va a permitir transmitir información en forma más rápida. Voy a poder atender a más clientes a la vez que esta. Son inversamente proporcionales. Lo que hacen, para no perder alcance, es usar mayor potencia. Por eso, ¿dónde lo podemos llegar a ver? Cuando empiecen a tocar equipos, empiecen a trabajar con esto en alguna empresa, van a ver que, por ejemplo, estos equipos de 2,4 GHz tienen alguna fuente o PoE de 12 voltios.
Y estos de 5, normalmente, hay fabricantes que trabajan con 24 volts y otros que trabajan con 32. ¿Por qué? Porque necesitan una tensión mayor para poder energizar con mayor potencia los equipos. Estos trabajan con 12, estos trabajan con 24 o 32. El motivo tiene un porqué, que es ese. Yo a este le tengo que dar más potencia para no perder alcance. Porque a mayor frecuencia, menor alcance. ¿Se entendió? O sea que, si compro uno de 5 GHz, ¿es peor? ¿Voy a llegar menos lejos? No. Tengo que ver qué dice el fabricante, a ver cuántos kilómetros me garantiza. Porque la frecuencia no lo dice todo. Tengo que ver la potencia también. Que normalmente no me hace falta ni ver la potencia. Ellos mismos dicen, bueno, con esta antena de 2,4 GHz tenés 32 kilómetros. Y con esta también tengo 32 kilómetros. ¿Qué hicieron? Usaron una frecuencia más alta para que me dé más ancho de banda y para que llegue a 32 igual que la de arriba, lo que hicieron es incrementar la potencia. Bien. Bueno, gente, vamos a cerrar acá. Ya nos extendimos mucho. Les vuelvo a pedir disculpas por el problema que tuve para ingresar a la sala. Vamos a tomar las medidas para que no vuelva a pasar. ¿A alguien le quedó Muchas alguna gracias, duda, profe. alguna No hay interrogante? problema, profe. Curiosidad. Fue buenísimo. Bueno. Sí, a mí me gustó mucho, me gusta que participen, que me bombardeen con preguntas porque surgen un montón de cosas interesantes, inclusive cosas que por ahí uno cuando planifica la clase se les pasan, que no se acuerda, se olvida de mencionarlas o de ponerlo en la clase. Profe, Como por sí. ejemplo, los que les puse en el práctico, que bueno, espero que ya esta noche estén todos. Así hacemos una pequeña referencia al práctico de la clase que viene, donde, bueno, me había olvidado mencionarles que algunos autores, aparte de las topologías que vimos, suelen mencionar lo que es la topología punto a punto y la topología híbrida, que en realidad la híbrida sería la unión de dos o más topologías. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a expresar algo? Bueno. No. Bueno, gente, que tengan un buen fin de semana. Si alguien llega a tener dudas para mandar el trabajo práctico, me avisa por WhatsApp, no hay ningún inconveniente, es para más que nada investigaran ustedes esos dos temas que yo no había incluido, y para que viéramos los precios, las diferencias de los cables que habíamos hecho mención, para que, bueno, en la próxima clase hagamos una comparativa. Porque, bueno, todo este trabajo que tenemos de saber nosotros de instalar redes, va siempre muy agarrado de un presupuesto. Dicen, listo, necesito que me instale una red o que me agregues puestos de trabajo, pero hay tanta plata. Entonces, bueno, siempre vamos a ir de la mano de ir viendo precios. Gente, muy buen fin de semana, que descansen. Creo que esta parte que vimos hasta ahora está en los apuntes, así que bueno, creo que no les estoy debiendo nada hasta ahora. Lo de Wi-Fi, cuando avancemos un poquito más, ya les voy a mandar un apunte referido a esto. Bueno, profe. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos, Tengo profe. una consulta. Sí, ¿Tenemos Classroom o lo manda por WhatsApp? lo mandé por WhatsApp. Si quieren lo reenvío ahora para que lo tengan a mano. Lo tengan más reciente en el grupo. Bueno, por favor, muchas gracias. Bueno, ya lo estoy reenviando. Gracias, hasta luego. Chau, chau, hasta luego.